La noche en la cocina de la hacienda El Robledal era densa y pesada, cargada con el silencio de las cenas no compartidas y las palabras no dichas. La única luz provenía de una lámpara de aceite que parpadeaba sobre la mesa de madera rústica, proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes de adobe. Alejandro estaba sentado, o más bien desplomado, en su silla, con la cabeza entre las manos y una botella de aguardiente a medio vaciar como única compañera. El aire olía a leña fría y a desesperanza. Fue en ese preciso instante de quietud y desolación que Isabela, su nueva criada, rompió el pesado silencio. Su voz no fue un susurro, sino una declaración calmada y firme que cortó el aire como un cuchillo. «Señor», dijo, y él no levantó la vista. «¿Qué quieres, Isabela?», replicó él, su voz ronca y arrastrada. «Si es el pago, tendrás que esperar». «No es el pago», respondió ella, y el sonido de sus pasos al detenerse frente a la mesa lo obligó a levantar la cabeza. La vio de pie, una figura erguida y casi desafiante bajo la luz trémula. «Es sobre su hija, y sobre usted». Alejandro la miró, sus ojos inyectados en sangre por el cansancio y la pena. Una chispa de irritación se encendió en su mirada. «¿Qué sabes tú de mi hija, o de mí?». Isabela tomó una respiración profunda, sus ojos fijos en los de él sin miedo. «Sé que su hija necesita una madre, y que su hacienda necesita una esposa». Hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de sus palabras llenara el abrumador silencio. «Yo puedo ser ambas». El mundo pareció detenerse. El zumbido de un grillo en la lejanía se volvió ensordecedor. La propuesta no fue solo una insolencia, fue una profanación, una bofetada a la memoria de Elena, su difunta esposa, cuyo fantasma aún caminaba por cada rincón de esa casa. La furia, helada y volcánica, brotó en el pecho de Alejandro, ahogando su dolor por un instante. Se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo de piedra. Su mano se cerró en un puño sobre la mesa. «¡Fuera!», siseó, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Recoge tus cosas, quiero que te vayas al amanecer». Para entender cómo una simple criada sin pasado conocido tuvo la audacia de hacer tal propuesta, y por qué un hombre orgulloso y herido como Alejandro no la echó de su propiedad en ese mismo instante, debemos retroceder unas semanas, al día en que Isabela llegó por primera vez a El Robledal. La hacienda estaba muriendo. Su decadencia era un reflejo del corazón de su dueño. Desde que la fiebre se había llevado a Elena un año atrás, Alejandro se había convertido en una sombra de sí mismo. Los campos, antes prósperos, comenzaban a ser reclamados por la mala hierba. El ganado enflaquecía, la pintura de la casona se desconchaba, y el polvo se acumulaba como un sudario sobre los muebles que Elena había cuidado con tanto esmero. El Robledal ya no era un hogar, sino un mausoleo habitado por el dolor de un hombre y el silencio de una niña. Luna, su hija de 6 años, era quizás la víctima más trágica de esa desolación. Había dejado de reír, y sus grandes ojos oscuros parecían permanentemente fijos en un punto invisible, quizás en el recuerdo de los brazos de su madre. Pasaba los días en un silencio casi absoluto, hablando solo con una muñeca de trapo que Elena le había cosido. Verla era para Alejandro un recordatorio constante de su fracaso, no solo como granjero, sino también como padre. Fue en este escenario de ruina silenciosa donde apareció Isabela. Llegó a pie, con un pequeño bulto como única posesión, enviada por una comadre de un pueblo vecino. Era una mujer de edad indefinida, de rostro sereno y manos que, aunque capaces para el trabajo duro, delataban una delicadeza que no encajaba con la vida de una sirvienta. Se movía con una eficiencia silenciosa, y desde el primer día sus ojos observadores no perdieron detalle. Vio la forma en que Alejandro evitaba la habitación principal, cómo sus manos temblaban al pasar junto al rosal que Elena había plantado. Vio a Luna esconderse bajo la mesa durante las comidas, rechazando cualquier intento de consuelo.
y vio las visitas casi diarias de don Ricardo, el rico y arrogante hacendado vecino que recorría los límites de la propiedad con una mirada rapaz, como un buitre esperando pacientemente a que su presa exhalara el último aliento. Isabela no ofreció palabras de compasión. En su lugar, ofreció trabajo. Lavó, limpió, cocinó y ordenó, devolviendo lentamente un atisbo de vida a la casa moribunda. Y mientras sus manos trabajaban, su mente registraba la profundidad de la herida que supuraba en aquella familia. Comprendió que el polvo en los muebles y las deudas en los libros eran solo síntomas de una enfermedad mucho más profunda. Una casa sin corazón, una familia sin ancla. Se dio cuenta de que necesitaban más que una criada. Necesitaban un milagro, o en su defecto, una solución tan drástica y audaz que sacudiera los cimientos de su dolor. Y así, semana tras semana, mientras observaba el lento declive hacia el abismo, la idea, tan impensable como necesaria, comenzó a tomar forma en su mente, culminando en aquella fatídica noche en la cocina. La orden de Alejandro, fuera, quedó suspendida en el aire denso de la cocina, tan afilada y fría como un trozo de hielo. Isabela lo miró por un largo segundo, y en sus ojos no hubo súplica, ni miedo, ni siquiera resentimiento. Había una profunda y serena tristeza, la de alguien que ha ofrecido la única medicina que conoce y ha visto cómo el enfermo la rechaza. Asintió una sola vez, un gesto tan leve que fue casi imperceptible, y se dio la vuelta para dirigirse a su exiguo cuarto a recoger sus pocas pertenencias. No había nada más que decir. La puerta que había intentado abrir se le había cerrado en la cara. Pero el destino, o quizás la propia tierra de El Robledal, que se negaba a rendirse, tenía otros planes. Justo cuando la mano de Isabela tocaba el picaporte de su puerta, un trueno lejano retumbó, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. Un instante después, el viento comenzó a aullar, un gemido lastimero que se coló por las grietas de la vieja casona. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas como monedas de plomo, comenzaron a golpear el tejado, primero en un repiqueteo disperso, y luego en un torrente furioso y ensordecedor. Una tormenta violenta, de esas que nacen súbitamente en las llanuras, había estallado sobre ellos. Salir en medio de aquella cortina de agua era una locura. Alejandro, todavía rígido por la furia, lo sabía. Se quedó de pie en medio de la cocina, escuchando la furia de la tormenta, atrapado en su propia casa con la mujer que había desterrado. La tensión era insoportable. Cada relámpago que iluminaba la habitación por una fracción de segundo revelaba sus siluetas en extremos opuestos de la casa, como dos ejércitos esperando el amanecer para la batalla final. La batalla, sin embargo, no esperó al amanecer. Llegó con un sonido que heló la sangre en las venas de Alejandro. Primero fue un crujido desgarrador, el lamento agónico de la madera vieja cediendo ante una fuerza imposible, y a continuación un estruendo sordo y profundo que pareció hacer temblar los cimientos de la tierra. No era un trueno, era el inconfundible sonido del colapso. «El granero», susurró Alejandro, y el color desapareció de su rostro. Salió disparado hacia la puerta, sin importarle la lluvia torrencial que lo empapó en segundos. Corrió a través del fango que se formaba en el patio, con el corazón martilleándole en el pecho. El granero no era solo un edificio, era el corazón de la hacienda. Guardaba el grano de la cosecha, su única esperanza para pagar las deudas. Albergaba a los animales, su patrimonio. Al llegar, la visión que lo recibió fue una pesadilla. Una sección entera del viejo techo se había venido abajo, aplastando una parte de la estructura y dejando un boquete gaping por el que entraba el diluvio. Dentro, el caos era absoluto. Las vacas mugían aterradas, el caballo relinchaba, encabritándose en su establo. El grano almacenado se estaba convirtiendo en una sopa inútil bajo la lluvia. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, empapado y temblando, pero no de frío.
Estaba paralizado por la magnitud del desastre. Era el golpe de gracia, la estocada final. Años de trabajo, el legado de su padre, todo se disolvía frente a sus ojos. Su mente, ya agotada por meses de dolor y preocupación, se quedó en blanco. No sabía por dónde empezar. No sabía si tenía fuerzas para siquiera intentarlo. Fue entonces cuando una luz se movió a su lado. Isabela estaba allí, con una lámpara de aceite en la mano, su rostro impávido ante la lluvia y el caos. El miedo que debería haber estado en sus ojos había sido reemplazado por una calma de acero. Miró la escena por un solo instante, evaluando los daños con una rapidez que dejó a Alejandro atónito. Luego, su voz se alzó, clara y autoritaria, por encima del estruendo de la tormenta. «Juan, Pedro», gritó hacia la pequeña barraca donde dormían los peones, que ya salían despavoridos. «Traigan las lonas y las vigas de repuesto. Hay que apuntalar el muro que queda y cubrir el grano». Su voz no era la de una criada, era la de un general al mando. Se volvió hacia Alejandro, sacándolo de su trance. «Usted, tranquilice al caballo antes de que se lastime. Yo me encargo de las vacas». Sin esperar respuesta, se adentró en la zona del desastre. Se movía con una precisión asombrosa, esquivando escombros, su voz calmando a los animales, mientras desataba sus cuerdas y los guiaba hacia la parte más segura del establo. Los peones, contagiados por su determinación, corrieron a obedecer sus órdenes. Alejandro, sacudido de su letargo por la pura fuerza de voluntad de aquella mujer, hizo lo que le ordenó. Habló a su caballo, su propia voz temblorosa al principio, hasta que el animal se calmó bajo su mano. Trabajaron durante horas, una batalla frenética contra la tormenta y el tiempo. Isabela dirigía, organizaba, anticipaba cada problema. Mostró a los hombres dónde colocar las vigas para evitar un nuevo derrumbe. Ideó una forma de desviar el agua que inundaba el suelo. Era como si hubiera nacido para enfrentarse al caos. Al amanecer, la tormenta amainó, dejando paso a una llovizna fina y un cielo gris. Estaban exhaustos, cubiertos de barro y magullados, pero habían salvado casi todo el grano y a todos los animales. El granero estaba en ruinas, pero el corazón de la hacienda milagrosamente todavía latía. Alejandro entró en la casa, el agua chorreando de su ropa, sintiendo un agotamiento tan profundo que le dolían los huesos. El alivio se mezclaba con una confusión abrumadora. La mujer a la que había echado acababa de salvarlo. Antes de que pudiera procesar nada, un sonido agudo y familiar atravesó su agotamiento. Un sollozo provenía del cuarto de Luna. Entró y la encontró acurrucada en su cama temblando bajo las sábanas. «¿Qué pasa, mi vida? Ya pasó la tormenta», dijo él suavemente. Luna levantó su carita, bañada en lágrimas. Su labio inferior temblaba. «Escuché el ruido. Pensé que la casa se había caído sobre ti», susurró. Y entonces, con una voz rota por el miedo más puro y profundo que un niño puede conocer, añadió: «Papá, no te vayas al cielo. No te vayas como mamá». Cada palabra fue un puñal que se clavó directamente en el alma de Alejandro, atravesando las gruesas capas de orgullo, ira y dolor. En ese instante, frente a la aterradora vulnerabilidad de su hija, comprendió la verdadera magnitud de su fracaso. No se trataba de la granja, ni de las deudas, ni siquiera de su propio corazón roto. Se trataba de esa pequeña niña que vivía con el terror constante de quedarse completamente sola en el mundo. Y se dio cuenta, con una claridad brutal y cegadora, de que la propuesta de Isabela no había sido una insolencia, había sido un diagnóstico, y él estaba demasiado ciego para verlo. El sol de la mañana se filtró por las ventanas, pálido y acuoso, iluminando los estragos de la noche. Pero para Alejandro, la verdadera tormenta no había sido la que arrancó el techo del granero, sino la que acababa de desatarse en el alma de su hija. Las palabras de Luna, «No te vayas al cielo como mamá», resonaban en su cabeza, un eco incesante que demolía las últimas murallas de su orgullo.
Sentado en el borde de la cama de la niña, mucho después de que ella se hubiera vuelto a dormir, Alejandro se enfrentó a una verdad tan devastadora como ineludible. Había fracasado. Había creído que su luto era una prueba de su amor por Elena, un monumento a su memoria. Ahora veía que se había convertido en una prisión en la que había encerrado a su propia hija. Su dolor, que él consideraba sagrado, la estaba asfixiando. En su intento por preservar el pasado, estaba aniquilando el futuro. Por primera vez en un año, no pensó en lo que él había perdido, sino en lo que Luna estaba perdiendo cada día: una infancia, una sensación de seguridad, una razón para reír. La propuesta de Isabela, que horas antes le había parecido una blasfemia, ahora se revelaba con una lógica aterradora. No era una ofensa a la memoria de Elena, era quizás la única forma de salvar a su hija. Con una pesadez que le doblaba la espalda, se levantó y fue en busca de Isabela. La encontró en su pequeño cuarto, con la espalda vuelta hacia él. Tenía sus escasas pertenencias ya dobladas sobre la cama, dentro del atillo con el que había llegado. Estaba cumpliendo su orden. Se iba a marchar. La visión de aquel bulto miserable le provocó una punzada de pánico. «Isabela», dijo, su voz sonando extraña en sus propios oídos, despojada de la furia de antes. Ella se giró lentamente, su rostro sereno, impasible, como si ya hubiera aceptado su destino. Esperaba la orden final para irse. «No te vayas», dijo él, las palabras saliendo con dificultad. Necesitamos hablar». Regresaron a la cocina, el escenario de su confrontación. El sol ahora iluminaba las motas de polvo que bailaban en el aire y los restos de la tensa noche. Alejandro se detuvo en el centro de la habitación, sin atreverse a sentarse. Se sentía como un extraño en su propia casa. «Mi reacción de anoche», comenzó, tragando saliva, «fue desmedida. Estaba herido». No era una disculpa completa, pero era lo máximo que su orgullo le permitía. Isabela permaneció en silencio, escuchando, dándole el espacio que necesitaba para despojarse de su armadura. «Te casarás conmigo», dijo él abruptamente, casi con brusquedad. «El lugar de Elena nadie lo ocupará jamás». Vio un parpadeo en los ojos de Isabela, una emoción fugaz que no supo interpretar. ¿Decepción? ¿Alivio? «Pero lo que dijiste, tenías razón. Mi hija me necesita y yo no puedo solo». Respiró hondo, como un hombre a punto de saltar a un abismo. «Te ofrezco un trato, un acuerdo si lo prefieres. No serás una criada, serás la gobernanta de esta casa. Tendrás autoridad total sobre el hogar y sobre la crianza de Luna. Le enseñarás, la cuidarás, actuarás como su madre en todo, excepto en el nombre». Hizo una pausa, asegurándose de que entendiera la magnitud de la oferta. «A cambio, te duplicaré el salario que te prometí, y tendrás mi protección. Vivirás bajo mi techo no como una sirvienta a mis órdenes, sino como una aliada, una guardiana para mi hija». Era una locura, un arreglo sin precedentes que desafiaba todas las convenciones sociales. Los convertiría en parias, en el objeto de todo tipo de rumores maliciosos. Pero mientras lo decía, mirando a la mujer que tenía delante, a la calma y la fuerza que había demostrado en medio de la tormenta, supo que era su única opción. Isabela lo estudió durante un largo rato. Sus ojos no buscaban pasión ni afecto en el rostro de Alejandro, buscaban sinceridad, y la encontraron en la cruda desesperación de un padre. Comprendió que la oferta no era un capricho, sino un acto de rendición. Para un hombre tan orgulloso como él, admitir su fracaso de esa manera era más difícil que reconstruir el granero con sus propias manos. Pensó en su propia vida, en su constante huida, en no tener un lugar seguro al que llamar hogar. Este acuerdo le ofrecía un santuario, le ofrecía un propósito más allá de la mera supervivencia. Le ofrecía la oportunidad de cuidar a una niña que ya había empezado a querer. «Bajo una condición», dijo ella finalmente, su voz tranquila pero firme.
No quiero su dinero. Mi pago será el techo sobre mi cabeza, la comida en la mesa y el derecho a proteger a esa niña como si fuera mía. Y exijo su respeto y su confianza. Sin eso, este acuerdo no vale nada. Alejandro la miró, sorprendido por su contraoferta. Rechazar el dinero era una prueba de que sus intenciones no eran las que él había temido. Asintió lentamente. Tienes mi palabra. No hubo un apretón de manos. No fue necesario. Un pacto de aquella magnitud se sella en el cruce de las miradas, en el entendimiento mutuo de dos almas náufragas que deciden atar sus balsas en medio de un océano embravecido. El primer día de su nueva realidad fue extraño y silencioso. Juan y Pedro, los peones, miraban a Isabela con una mezcla de asombro y confusión, cuando ella, en lugar de servir el desayuno y retirarse, se sentó a la mesa y comenzó a planificar con Alejandro las reparaciones del granero. Pero el cambio más significativo fue con Luna. Esa tarde, Isabela no la llamó a comer. En su lugar, llevó una pequeña mesa al jardín bajo el roble y sirvió allí la merienda. Se sentó a leer su libro de fábulas en voz alta, y al cabo de un rato, la pequeña figura de Luna apareció y se sentó cerca, escuchando en silencio, atraída por la calidez de su voz. La noticia del acuerdo, como era de esperar, voló por el pueblo más rápido que un incendio en un pastizal seco. Se retorció y se deformó en cada boca, hasta convertirse en un escándalo de proporciones épicas. La historia llegó a oídos de don Ricardo, quien al principio la descartó como un chisme absurdo. Pero cuando sus espías le confirmaron la veracidad del arreglo, una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. No lo vio como un movimiento astuto de su rival. Lo vio como la prueba definitiva de que Alejandro no solo estaba de luto, sino que había perdido completamente el juicio. Un hombre desesperado y mentalmente inestable era un hombre vulnerable, y su nueva y misteriosa gobernanta era simplemente una nueva debilidad que él podría y planeaba explotar a su favor. La nueva rutina en el Robledal se asentó con la delicadeza de la escarcha en una mañana de otoño. No hubo grandes anuncios ni cambios bruscos, sino una transformación sutil que se tejía en los pequeños gestos del día a día. Isabela se convirtió en el eje silencioso sobre el que giraba la hacienda. Por las mañanas discutía con Alejandro las tareas del campo con la seriedad de un capataz, sugiriendo rotaciones de cultivos que él no había considerado. Por las tardes se dedicaba a Luna con una paciencia infinita, convirtiendo la casa, antes un mausoleo, en un santuario de lenta y frágil curación. El verdadero milagro, el que Alejandro observaba desde la distancia con el corazón encogido, fue el renacer de su hija. Isabela nunca la forzó a hablar o a jugar. En cambio, creaba invitaciones. Una tarde, la llevó al pequeño huerto que había comenzado a revivir, y sin decirle una palabra a la niña, se puso a hablar con las plantas de tomate. «Oh, qué altas y fuertes estáis creciendo», decía en voz alta. «Pero mirad, esta pequeña de aquí parece un poco triste y solitaria». Dejó una regadera pequeña al lado de Luna y siguió con su trabajo. Al cabo de un rato, vio por el rabillo del ojo cómo la niña cogía la regadera y con una solemnidad absoluta regaba la planta triste. El punto de inflexión, sin embargo, llegó gracias al viejo libro de fábulas de Isabela. Se sentaban bajo el gran roble cada tarde e Isabela leía las historias con una voz suave, cambiando el tono para cada personaje: el león pomposo, el ratón astuto, la cigarra perezosa. Un día, mientras narraba las desventuras de un zorro que intentaba hacerse el muerto para engañar a un cuervo, Isabela fingió un estornudo tan exagerado y ridículo en la voz del zorro que un sonido inesperado brotó de la garganta de Luna. Fue un sonido pequeño, casi un gorjeo, como el de un pajarillo intentando su primera nota. Una risa, breve, ahogada, pero inconfundible.
Luna se tapó la boca inmediatamente, sus ojos abiertos por la sorpresa, como si un extraño se hubiera apoderado de su cuerpo. Isabela no dijo nada, simplemente le sonrió con una ternura infinita y continuó la historia. Alejandro, que estaba reparando una cerca no muy lejos, se quedó inmóvil, con el martillo suspendido en el aire. Aquel sonido, que no había escuchado en más de un año, fue más reparador que cualquier lluvia sobre sus campos secos. En ese instante supo que, sin importar el precio que tuviera que pagar ante el mundo, su pacto con Isabela había sido la decisión más acertada de su vida. Pero el mundo exterior no tardó en exigir su pago. Unos días después, Alejandro tuvo que ir al pueblo a buscar una pieza para el arado. La hostilidad fue palpable desde el momento en que ató su caballo en la plaza. Los hombres que lo habían conocido desde niño, con los que había compartido tragos y penas, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Las mujeres cuchicheaban tras sus abanicos al verlo pasar. Nadie lo saludó. En la herrería, el herrero, un hombre que siempre le había tratado con afabilidad, se volvió hosco y distante. «Tendré que encargar la pieza», le dijo bruscamente. «Tardará unas semanas». «¿Semanas?», repitió Alejandro, incrédulo. «Pero es una pieza común. La siembra no puede esperar». «Son tiempos difíciles», fue la única respuesta del herrero mientras le daba la espalda. Al salir, frustrado e impotente, escuchó los susurros que lo seguían como avispas. Perdió el juicio por completo. Dicen que esa mujer es una bruja, que lo ha embrujado, que deshonra para la memoria de la pobre Elena. Cada palabra era una piedra. Regresó a El Robledal con una furia sorda en el pecho, sintiéndose un extraño en su propia tierra. La bienvenida en su hogar fue un bálsamo y una tortura. Vio a Luna e Isabela en el porche construyendo una casita para la muñeca de trapo. La paz de esa escena contrastaba tan violentamente con la hostilidad del pueblo que su sensación de aislamiento se hizo aún más profunda. La verdadera ofensiva de don Ricardo, sin embargo, fue más silenciosa y mucho más dañina que cualquier chisme. A la mañana siguiente, Juan, su peón más antiguo, lo abordó con el rostro desencajado. «Patrón, tiene que ver esto. El arroyo se está secando». Alejandro corrió hacia el pastizal del sur, el más fértil de sus tierras, que dependía del pequeño arroyo que bajaba de las colinas. Lo que vio confirmó sus peores temores. El arroyo, que siempre había corrido con alegría, se había reducido a un hilo de agua insignificante que se perdía en la tierra sedienta. El pasto ya comenzaba a mostrar signos de marchitamiento. Sin decir palabra, comenzó a caminar río arriba, siguiendo el lecho seco del arroyo, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía a dónde lo llevaría el camino, a la linde de sus tierras con las de don Ricardo, y allí, escondido tras unos matorrales, lo encontró. No era una obstrucción natural. Alguien había apilado rocas, lodo y troncos, creando una presa tosca pero efectiva que desviaba el 90% del caudal del agua hacia un canal secundario que regaba los campos de Ricardo. La rabia que sintió fue tan pura y caliente como el hierro en la forja. Era un acto de guerra, un ataque directo a la yugular de su hacienda, pero también era una jugada maestra en su cobardía. No había testigos, no había pruebas. Acusar a un hombre tan poderoso como don Ricardo, basándose en una sospecha, era inútil, incluso peligroso. Estaba siendo estrangulado lentamente a la vista de todos, pero de una manera que lo dejaba sin poder defenderse. Pasó el resto de la tarde deshaciendo la presa con sus propias manos, luchando contra las rocas y el fango con una furia ciega. Regresó a la casa al anochecer cubierto de lodo, con las manos sangrando y el alma envenenada por la impotencia. Y entonces, a través de la ventana de la cocina, la vio. Isabela estaba sentada a la mesa, enseñando a Luna a formar letras en una pequeña pizarra. La luz de la lámpara envolvía la escena en un halo dorado de paz y normalidad.
El contraste entre la guerra que él libraba fuera y el frágil santuario que se construía dentro fue tan brutal que lo dejó sin aliento. Y en ese momento, su rabia se transformó en una resolución fría como el acero. Protegería ese santuario, sin importar el costo. La resolución de Alejandro, forjada en la rabia y la impotencia a la orilla del arroyo saboteado, cambió la dinámica dentro de El Robledal. Su pacto con Isabela, nacido de la desesperación, comenzó a transformarse en una verdadera alianza. Dejó de verla simplemente como una guardiana para su hija y empezó a considerarla su par en la batalla por la supervivencia de la hacienda. Por las noches, extendía los libros de contabilidad sobre la mesa de la cocina y en lugar de luchar solo contra las columnas de números que nunca cuadraban, le pedía su opinión. «El comerciante del pueblo me ofrece este precio por los cerdos», le dijo una noche, señalando una cifra con su dedo calloso. «Es menos que el año pasado». Isabela se inclinó sobre el libro. Alejandro se dio cuenta de la proximidad de su hombro, del sutil aroma a romero que emanaba de su cabello. «Es porque sabe que usted está desesperado», respondió ella sin levantar la vista. «Pero oí en el mercado que los curtidores de Santa Clara pagan más por las pieles que los carniceros por la carne. Si los vendiéramos allí, el viaje sería más largo, pero la ganancia sería el doble». Era una estrategia brillante, una que a él nunca se le habría ocurrido. Empezó a confiar en su juicio, no solo en los asuntos domésticos, sino en las decisiones cruciales de la granja. Se convirtieron en un equipo, dos generales, planeando una guerra de guerrillas contra un enemigo invisible. Y en esa creciente intimidad, Alejandro comenzó a notar los detalles, las pequeñas piezas de un rompecabezas que no encajaban en la imagen de una simple criada. Lo notó en sus manos. Un día, mientras reparaban juntos una red del gallinero, sus manos se rozaron. Las de él eran un mapa de trabajo duro, cubiertas de callos y cicatrices. Las de ella, aunque no eran las de una dama ociosa, tenían una forma y una suavidad que hablaban de una vida anterior, una vida en la que no habían empuñado azadas ni fregado suelos. Lo notó en sus conocimientos. Una noche, mientras miraban el cielo estrellado desde el porche, Luna señaló una constelación. «Mi mamá decía que esa era la Osa Mayor», dijo la niña. «Así es», confirmó Isabela suavemente, «y esa estrella brillante de allí es la estrella polar. Los navegantes la usan para no perderse en el mar. Siempre señala al norte, no importa cuán oscura esté la noche». Habló de las estrellas con una familiaridad poética que iba más allá del saber popular de un campesino. El misterio más grande, sin embargo, lo guardaba celosamente alrededor de su cuello. Llevaba un pequeño medallón de plata, oscurecido por el tiempo, que nunca se quitaba. Un día, Luna, con la curiosidad inocente de los niños, intentó cogerlo. «Es bonito. ¿Qué hay dentro?». La reacción de Isabela fue instantánea y feroz. Se apartó bruscamente, cubriendo el medallón con la mano, y una expresión de pánico y dolor cruzó su rostro. Al ver la mirada asustada de la niña, suavizó su gesto de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. «Fue un regalo de mi madre», dijo en voz baja, forzando una sonrisa. «Es todo lo que me queda de ella». Esa noche, Alejandro la vio desde la ventana, de pie bajo el roble, sosteniendo el medallón en su mano, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Comprendió que aquel trozo de plata no era solo una joya, era una herida que nunca había cicatrizado. La tensión entre ellos crecía con cada día que pasaba, una corriente subterránea que se manifestaba en miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, en silencios cargados de palabras no dichas. La culminación de esta tensión latente llegó una noche fría, después de una jornada particularmente dura. Luna ya dormía, y ellos estaban sentados frente al fuego crepitante de la chimenea, compartiendo una taza de té de hierbas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino confortable. A Elena le encantaba el fuego.
dijo Alejandro de repente, sorprendiéndose a sí mismo al pronunciar su nombre sin que una ola de dolor lo ahogara. Decía que cada llama era una historia que el bosque contaba. Isabela lo miró, y en sus ojos no había lástima, sino una profunda comprensión. «Las historias son importantes», respondió ella en voz baja. «A veces son lo único que nos permite saber quiénes somos cuando hemos perdido todo lo demás». Su respuesta, tan simple y a la vez tan profunda, lo desarmó. «Tú pareces conocer muchas historias, Isabela, pero nunca cuentas la tuya». Una sombra veló la mirada de ella. «Mi historia no es de las que se cuentan junto al fuego, señor. Es de las que se entierran para que no envenenen el presente». Se quedaron en silencio. El único sonido era el crepitar de la leña. Él quería preguntar, quería saber qué dolor se escondía detrás de aquellos ojos serenos, que la había llevado a su puerta, pero sabía que no tenía derecho. Eran aliados en una guerra, socios en un acuerdo de conveniencia. No eran amigos, y mucho menos algo más. Sin embargo, en ese momento, con el calor del fuego iluminando sus rostros, sintió un deseo abrumador de cruzar esa línea, de ofrecerle no solo protección, sino consuelo, de decirle que en el Robledal ella también podía enterrar su pasado y encontrar un presente seguro. Pero no dijo nada, y ella tampoco. El momento pasó, dejando tras de sí una estela de anhelo y preguntas sin respuesta. Más tarde, en la soledad de su cuarto, Alejandro se encontró dando vueltas en la cama, incapaz de dormir. El rostro de Isabela, bañado por la luz del fuego, estaba grabado en su mente. Se sentía desleal a la memoria de Helena y al mismo tiempo sentía una atracción innegable hacia la mujer que había devuelto la vida a su hogar. Se dio cuenta, con una certeza incómoda, de que ya no le bastaba con que ella fuera la guardiana de su hija. Quería saber quién era, de qué huía, qué secretos guardaba en su corazón y en el viejo medallón de plata que protegía con tanto celo. La pregunta «¿Quién es Isabela?» había dejado de ser una simple curiosidad. Se había convertido en una necesidad. Pasaron varias semanas de una paz frágil y laboriosa. Con la irrigación restaurada y las estrategias de Isabela, la hacienda parecía haber encontrado un nuevo y precario equilibrio. La rutina se convirtió en un bálsamo. Alejandro e Isabela trabajaban codo con codo desde el alba hasta el anochecer, una sociedad silenciosa, cimentada en el respeto mutuo. Él aportaba su fuerza y su conocimiento de la tierra, ella una astucia y una capacidad de organización que seguían asombrándolo. Luna, por su parte, continuaba floreciendo bajo el cuidado de Isabela, y su risa, aunque todavía infrecuente, ya no era un milagro, sino una promesa del futuro que luchaban por construir. A veces, por la noche, Alejandro se permitía sentir una punzada de algo parecido a la esperanza. Fue precisamente esa esperanza lo que hizo que el siguiente golpe de don Ricardo fuera tan devastador. La mañana comenzó como cualquier otra, con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho. Fue Juan quien dio la voz de alarma, su rostro una máscara de pánico. «¡Patrón! ¡Son las vacas! ¡Venga rápido!». Alejandro corrió hacia el corral principal, con un nudo de hielo formándose en su estómago. La escena era desoladora. 3 de sus mejores vacas lecheras yacían en el suelo, inertes, con los flancos hinchándose de forma antinatural y una espuma blanquecina saliéndoles por el hocico. Sus respiraciones eran estertores agónicos. Mientras las examinaba, impotente, Pedro llegó corriendo desde el pastizal con noticias peores. Otras 4 estaban caídas cerca del abrevadero, 7 animales.
Era casi la mitad de su ganado lechero, el corazón económico de la granja. El pánico se apoderó de Alejandro, un miedo frío y paralizante. Esto no era una presa en un arroyo, esto era la muerte, rápida y cruel, diezmando su patrimonio ante sus ojos. Envió a Pedro al pueblo a buscar al veterinario, el doctor Morales, mientras él e Isabela intentaban inútilmente darles agua a los animales enfermos. El doctor Morales llegó un par de horas después en su calesa, un hombrecillo nervioso que evitaba mirar a Alejandro a los ojos. Su examen fue extrañamente breve y superficial. Palpó el vientre de una de las vacas, miró sus encías y suspiró con una gravedad exagerada. «Es la sequía, Alejandro», sentenció, limpiándose las manos en un pañuelo. «Con la falta de pasto bueno, los animales comen lo que encuentran. Seguramente han ingerido alguna hierba mala, venenosa. Lo he visto antes. Pero ¿hay algo que podamos hacer? ¿Algún remedio?», preguntó Alejandro, aferrándose a un clavo ardiendo. El veterinario negó con la cabeza, esta vez mirándolo con una falsa compasión que a Alejandro le revolvió el estómago. «A estas alturas el veneno ya está en la sangre. No hay nada que hacer. Lo siento mucho, de verdad. Mi consejo es que los sacrifiques antes de que sufran más. Darlos por perdidos». Cada palabra fue un martillazo sobre la lápida de sus esperanzas. Darlos por perdidos. La frase resonó en su cabeza mientras veía al doctor Morales marcharse con una prisa sospechosa. Sabía con una certeza que le helaba los huesos que el veterinario mentía. Morales era un hombre débil, con deudas de juego, y don Ricardo era conocido por saber cobrar favores, pero la palabra de un veterinario era ley. Estaba solo, completamente solo. Mientras Alejandro se derrumbaba, Isabela, que había permanecido en silencio durante toda la visita del veterinario, observaba la escena con una concentración intensa. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos se movían rápidamente, analizándolo todo. Vio la forma en que los animales caídos estaban todos cerca de la misma fuente de agua. Vio la extraña rapidez con que el veneno había actuado. Y vio la falta de convicción en los ojos del doctor Morales. Nada de aquello tenía sentido. Cuando Alejandro se dejó caer en los escalones del porche, con la cara entre las manos, completamente derrotado, Isabela no fue a consolarlo. En su lugar, caminó con paso decidido hacia el pastizal. No miró a las vacas moribundas. Su atención estaba fija en el suelo, en el entorno. Recorrió el perímetro del abrevadero, sus ojos escudriñando cada planta, cada brizna de hierba. Luego se dirigió al pozo del que se había extraído el agua esa mañana. Se arrodilló junto al brocal de piedra, su mirada recorriendo el suelo húmedo a su alrededor. Al principio no vio nada fuera de lo común, pero entonces su vista se fijó en algo escondido bajo una hoja de helecho, unas flores de un color rosa pálido y unas hojas largas y lanceoladas, ya marchitas, que no pertenecían a ninguna planta de la zona. Las cogió con la punta de los dedos. Un escalofrío de reconocimiento la recorrió. Conocía esa planta. En los jardines de su antigua vida la llamaban adelfa, un hermoso arbusto ornamental y uno de los venenos más potentes y rápidos de la naturaleza. Sabía que la adelfa no crecía de forma silvestre en aquellas colinas. Alguien la había traído. Alguien la había arrojado deliberadamente al pozo. Con el corazón latiéndole con furia, se asomó al interior del pozo y metió el cubo. Al sacarlo, la prueba final flotaba en la superficie del agua clara. Varias hojas más, verdes y letales. No fue la mala hierba, no fue la sequía, fue un asesinato, un ataque directo y calculado, diseñado no solo para arruinarlo, sino para aniquilarlo. Se levantó lentamente, con las hojas venenosas apretadas en su puño. La tristeza en su rostro había desaparecido, reemplazada por una determinación fría y cortante como el filo de una navaja. Alejandro creía que la batalla estaba perdida,
pero ella sabía que la verdadera guerra acababa de empezar. Isabela encontró a Alejandro exactamente donde lo había dejado, en los escalones del porche, una estatua de desesperanza tallada en granito. El sol de la tarde comenzaba a descender, bañando la escena en una luz dorada que hacía parecer aún más sombría la derrota del hombre. Se detuvo frente a él y sin decir una palabra abrió el puño. Sobre la palma de su mano yacían las hojas marchitas y las flores de adelfa. Alejandro levantó la vista, sus ojos vacíos y desenfocados. «¿Qué es eso?», preguntó con voz apagada. «Es la causa», respondió Isabela, su voz tan cortante como el cristal roto. «Y no es la mala hierba de la sequía. Esto es adelfa. No crece aquí. Alguien la trajo. Alguien la arrojó al pozo. Sus animales no están enfermos por accidente, señor. Han sido envenenados». La mente de Alejandro, entumecida por el dolor, tardó un momento en procesar la información. «¡Envenenados!», la palabra resonó, desplazando la niebla de la resignación y encendiendo una chispa de furia. Levantó la vista hacia las tierras de don Ricardo, visibles en la distancia, y una comprensión helada lo invadió. Esto iba más allá de la codicia. Esto era una maldad pura, un deseo de aniquilarlo, de borrarlo de la faz de la tierra. La desesperanza se transformó en una rabia impotente. «Maldito sea», susurró, apretando los puños. «Así que es el fin. No hay nada que hacer». «Ahí se equivoca», lo interrumpió Isabela, y la intensidad de su voz lo obligó a mirarla de nuevo. «Este veneno es potente, pero su acción no es instantánea. Si actuamos rápido, creo que sé cómo contrarrestarlo». Una chispa de incredulidad luchó contra la rabia en los ojos de Alejandro. «¿Cómo?», el veterinario dijo. «El veterinario mintió», sentenció Isabela sin dejar lugar a dudas. «Hay un remedio antiguo, una cataplasma hecha con raíces de cardo y carbón de roble molido. Absorbe el veneno y purga el cuerpo. Es una posibilidad remota, pero es la única que tenemos». «¿Y de dónde sacas tú esos conocimientos de bruja?», preguntó Alejandro, su escepticismo aún batallando. La mirada de Isabela se ensombreció por un instante. «Digamos que en mi otra vida tuve una abuela que prefería curar con lo que daba la tierra que con lo que vendían los boticarios. ¿Vamos a intentarlo o se va a quedar aquí sentado esperando a que sus animales mueran?» Su desafío lo sacó de su letargo. Por primera vez en todo el día, vio un camino, un hilo de esperanza al que aferrarse. Se puso de pie, la determinación endureciendo sus facciones. «Dime qué necesitas». Lo que siguió fue una carrera frenética contra la muerte. Mientras Juan y Pedro corrían a las colinas en busca de las raíces de cardo que Isabela les describió, ella y Alejandro prepararon un fuego y comenzaron a quemar trozos de madera de roble hasta convertirlos en carbón. Convirtieron la cocina en una especie de botica de campo. Machacaron las raíces y el carbón en un mortero grande hasta obtener una pasta negra y espesa de olor penetrante. El trabajo de administrar el remedio fue una pesadilla. Tuvieron que forzar la mezcla en la garganta de cada animal enfermo, luchando contra su debilidad y su pánico. Era un trabajo sucio, agotador y aparentemente inútil. Vaca tras vaca se negaban a tragar, y la mayor parte del remedio terminaba en el suelo, mezclado con el barro y el estiércol. Pasaron las horas. La noche cayó, y la muerte parecía estar ganando la batalla. Dos de las vacas más débiles dejaron de respirar. La desesperación comenzó a cernirse sobre ellos de nuevo, pero Isabela se negaba a rendirse. Con una energía que parecía inagotable, instaba a los hombres a seguir, su propia cara manchada de negro, su voz firme y llena de una convicción casi fanática. Alejandro, inspirado por su resistencia, encontró fuerzas que no sabía que tenía. Trabajaron juntos, en una sincronía perfecta, anticipando los movimientos del otro, un equipo unido en una lucha desesperada. El milagro llegó con las primeras luces del alba.
Estaban atendiendo a la última vaca cuando Pedro gritó desde el otro extremo del establo: «¡Patrón, mire!». Una de las primeras vacas que habían tratado, una que daban por perdida, estaba removiéndose. Lentamente, con un esfuerzo titánico, dobló sus patas delanteras y se puso de pie, temblando de debilidad, pero viva. Unos minutos después, otra la imitó. Un grito de júbilo y alivio brotó de los hombres. Habían logrado lo imposible, habían desafiado a la muerte y habían ganado. El amor y la esperanza renacen en el Robledal, pero la oscuridad acecha. Si apoyas a Alejandro e Isabela, deja un comentario diciéndonos qué crees que hará don Ricardo a continuación. Y no olvides suscribirte para no perderte el clímax de esta historia. La euforia era tan abrumadora como el agotamiento. Juan y Pedro se abrazaron, riendo. Alejandro se quedó de pie en medio del establo mirando a sus animales salvados y luego a la mujer que lo había hecho posible. Isabela estaba apoyada contra una viga de madera, con el rostro cubierto de sudor y pasta de carbón, pero con una pequeña sonrisa de triunfo en sus labios. Sus miradas se encontraron a través del establo, y en ese cruce de miradas hubo más comunicación que en todas las palabras que habían compartido. Él caminó hacia ella, se detuvo a un palmo de distancia. Isabela comenzó, pero su voz se quebró. No existían palabras para expresar la gratitud, la admiración, el torbellino de emociones que sentía. Levantó una mano, sucia de barro y remedio, y con una delicadeza que contrastaba con su aspecto, le apartó un mechón de pelo de la frente. Ella no se movió. Se quedó mirándolo, sus ojos oscuros brillando a la luz del amanecer. Y entonces, movido por un impulso irresistible, un torrente de alivio, gratitud y una atracción que llevaba meses reprimiendo, la besó. Fue un beso crudo, desesperado, el sabor del agotamiento y la victoria en sus labios. Por un instante, el mundo se detuvo. Ella respondió, sus manos aferrándose a sus brazos como si temiera caer. Pero tan rápido como empezó, terminó. Isabela lo empujó suavemente y el pánico se apoderó de sus ojos. «No», susurró, retrocediendo un paso. «No podemos. Esto no es parte del acuerdo». Sin decir más, se dio la vuelta y salió casi corriendo del establo, dejando a Alejandro solo, con el corazón latiéndole desbocado y el sabor de sus labios aún ardiendo en los suyos. Había ganado la batalla por su granja, pero acababa de abrir un frente de guerra mucho más complicado y peligroso dentro de su propio corazón. Los días que siguieron a la victoria en el establo estuvieron marcados por una extraña mezcla de triunfo y tensión. Por fuera, el Robledal mostraba signos de una recuperación milagrosa. El ganado, aunque más delgado, se fortalecía cada día, y el trabajo en los campos se reanudó con una energía renovada. Pero por dentro, el beso había levantado un muro invisible entre Alejandro e Isabela. La fácil camaradería que habían forjado en la adversidad se había desvanecido, reemplazada por una formalidad torpe y distante. Evitaban quedarse a solas. Sus conversaciones volvieron a centrarse estrictamente en los asuntos de la hacienda. Si sus manos se rozaban por accidente, ambos se apartaban como si hubieran tocado brasas. Alejandro anhelaba hablar de lo ocurrido, entender el pánico que había visto en los ojos de ella, pero el miedo a romper el frágil equilibrio que habían alcanzado lo mantenía en silencio. Isabela, por su parte, se había replegado en sí misma, volviendo a ser la figura eficiente y enigmática que había llegado semanas atrás. El corazón de la casa, que por un momento había latido al unísono, ahora estaba desincronizado. Mientras tanto, la noticia del milagro de El Robledal se extendió por la comarca, llegando finalmente a los oídos de don Ricardo. Al principio, se negó a creerlo. 7 animales envenenados con adelfa no se recuperan. Pero cuando sus hombres le confirmaron que el ganado de Alejandro volvía a pastar, su incredulidad se transformó en una furia fría y calculadora.
Estaba sentado en su opulento despacho, rodeado de libros encuadernados en cuero y mapas de sus vastas propiedades, pero lo único que veía era el rostro de su humilde vecino. Había subestimado a Alejandro, o más bien, había subestimado a la mujer que estaba a su lado. Se dio cuenta de que sus ataques directos a la granja solo servían para fortalecer la resolución de la extraña pareja. El problema no era el ganado, ni el agua, ni siquiera el viudo de luto. El problema era ella. Esa criada sin nombre y sin pasado era la columna vertebral que sostenía a Alejandro. Para que el edificio se derrumbara, tenía que destruir la columna. Llamó a su capataz, un hombre llamado Vargas, de mirada turbia y pocas palabras, leal solo al peso de las monedas. Le puso una bolsa de plata sobre la mesa de caoba. «Quiero que averigües quién es la mujer de la hacienda de Alejandro», le ordenó don Ricardo, su voz desprovista de emoción. «Te doy una descripción. Es alta, delgada, se mueve como si no fuera de aquí y tiene una mirada que no corresponde a una sirvienta. Viaja a los pueblos del sur, pregunta en posadas, en mercados, a los alguaciles. Quiero saber de dónde vino, de qué huye y qué secretos esconde. No vuelvas hasta que tengas algo que pueda usar para aplastarla». Vargas cogió la bolsa y desapareció sin decir una palabra. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma engañosa. Sin más sabotajes, la vida en el Robledal recuperó un ritmo casi normal. La cosecha de maíz fue modesta pero suficiente. Alejandro logró vender parte del ganado recuperado a un buen precio, aliviando algunas de sus deudas más urgentes. La tensión entre él e Isabela se suavizó, convirtiéndose en una especie de tregua silenciosa. La normalidad era un bálsamo, y comenzaron a permitirse la ilusión de que quizás lo peor ya había pasado, pero la serpiente solo estaba esperando el momento oportuno para morder. Una noche, Vargas regresó. Entró en el despacho de don Ricardo, cubierto del polvo del camino, y sin preámbulos dejó caer un papel arrugado y amarillento sobre la mesa pulida. Era un viejo cartel de «Se busca», emitido por el alguacil de una ciudad a más de 100 leguas al sur. El retrato era un dibujo tosco, pero el parecido era innegable. Los mismos pómulos altos, la misma mirada seria. El nombre debajo del dibujo era Isabela, sin apellido, y la acusación era clara: robo y fuga. Se ofrecía una pequeña recompensa por su captura. Don Ricardo cogió el cartel. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por su rostro. Era perfecto, mejor de lo que había imaginado. No era un crimen de sangre, nada que despertara simpatías. Era un delito bajo y vergonzoso. Una criada que le robaba a sus patrones. Era el arma perfecta para destruir su reputación, para convertirla en una paria y, por extensión, para arrastrar a Alejandro con ella. Pero no se detuvo ahí. La humillación pública era solo una parte del plan. Él quería la tierra. Durante las semanas que Vargas estuvo fuera, los abogados de Ricardo habían estado trabajando en la sombra, rastreando las finanzas de la familia de Alejandro, y habían encontrado una joya, una vieja nota promisoria firmada por el difunto padre de Alejandro a favor de un prestamista que había caído en desgracia. Con una suma considerable, don Ricardo había comprado la deuda. Legalmente, limpiamente, ahora era el acreedor de El Robledal. Se reclinó en su sillón de cuero, sintiendo el poder de la ruina total en sus manos. El plan era diabólico en su simplicidad. Primero, ejecutaría la deuda. Fijaría una fecha para el embargo y la subasta de la hacienda, dándole a Alejandro un plazo imposible de cumplir. Lo vería luchar, suplicar, buscar ayuda en un pueblo que ya le daría la espalda. Y entonces, en el momento de su máxima desesperación, cuando estuviera a punto de perderlo todo, don Ricardo desvelaría su segunda arma. Haría público el cartel. Le mostraría a todo el mundo que el hombre que pedía piedad había estado albergando a una ladrona fugitiva. Nadie movería un dedo por él.
Sería aplastado, no solo financiera, sino moralmente. Y él, don Ricardo, se quedaría con todo. Sostuvo el cartel en una mano y los papeles de la deuda en la otra. El lazo corredizo estaba listo. Solo faltaba ajustarlo alrededor del cuello de su enemigo. La trampa de don Ricardo se accionó con la fría precisión de un mecanismo de relojería. Una mañana, un oficial de justicia a caballo llegó a El Robledal, interrumpiendo la frágil paz con el crujido de sus botas de cuero. Le entregó a Alejandro un documento sellado. Era el aviso de ejecución de la deuda de su padre. La cantidad era astronómica, imposible de reunir. Y el plazo era una burla cruel. Tenía una semana para pagar la totalidad de la suma, o el Robledal saldría a subasta pública en la plaza del pueblo. El papel temblaba en la mano de Alejandro. Era una sentencia de muerte. Pasó los siguientes 3 días en un torbellino de desesperación. Fue al banco del pueblo, donde el gerente, un hombre que había jugado a las canicas con él de niño, le negó un préstamo con una disculpa vacía. Visitó a viejos amigos de su padre, hombres que le debían favores, y encontró sus puertas cerradas y sus billeteras convenientemente vacías. El poder de don Ricardo era una sombra que se extendía por toda la comarca, envenenando los pozos de la amistad y la lealtad. Regresó a casa al 3er día, vacío y derrotado. Sabía que no había esperanza, y fue entonces cuando don Ricardo lanzó su segundo y más letal ataque. No lo hizo él mismo, por supuesto. Usó al padre Antonio. El anciano sacerdote abordó a Alejandro cuando salía de la tienda de abastos, con el rostro compungido. «Hijo mío», dijo el padre con voz grave, «ha llegado a mis oídos un rumor terrible, una historia sobre la mujer que vive en tu casa». Y con manos temblorosas le mostró una copia del cartel de «Se busca», que don Ricardo le había confiado esa misma mañana. Si la noticia de la deuda había sido un golpe al estómago, esto fue un puñal en el corazón. Alejandro miró el tosco retrato, la acusación de robo, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo un ataque a su granja, era un ataque a su honor, a su juicio, al frágil santuario que había intentado construir. Ahora todo el mundo lo vería como un tonto en el mejor de los casos, y como el cómplice de una ladrona en el peor. Caminó de vuelta a la hacienda como un sonámbulo. La trampa era perfecta. Estaba arruinado financieramente y destruido moralmente. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Entró en la casa esperando encontrar a Isabela para enfrentarla, para exigirle la verdad, y la encontró. Estaba en su cuarto, de pie junto a la cama, doblando cuidadosamente sus pocas ropas y metiéndolas en su viejo atillo. Ya había oído los rumores, que habían viajado más rápido que el viento. «Me iré esta noche», dijo ella en voz baja, sin volverse para mirarlo. Su voz estaba desprovista de emoción. «Es por mi culpa, todo esto. Si desaparezco, el escándalo morirá. Quizás sin mí puedas salvar algo». Él la miró. Miró su espalda rígida, la dignidad en su derrota, su disposición a sacrificarse para protegerlo. Vio el cartel en su mente y luego la vio a ella. La mujer que había hecho reír a su hija, la que había salvado a su ganado con sus propias manos, la que lo había besado a la luz del amanecer. Y en ese instante, todas las dudas, todos los miedos se desvanecieron, reemplazados por una única y abrumadora certeza. «No te vas a ninguna parte», dijo él, su voz resonando con una fuerza que no había tenido en años. Ella se giró, sorprendida. Él dio un paso adelante y cogió sus manos, deteniendo sus movimientos. «No me importa lo que diga un trozo de papel, no me importa lo que diga el pueblo entero. Yo confío en ti». La miró a los ojos, y por primera vez dejó que su corazón hablara sin reservas. «Lo he perdido todo, Isabela. La tierra, el dinero, el respeto de mis vecinos. Lo único que me queda eres tú y mi hija. No voy a perderte a ti también. Nos enfrentaremos a esto juntos». El día de la subasta, la plaza del pueblo era un hervidero de curiosidad morbosa.
Don Ricardo estaba de pie en los escalones de la iglesia, recibiendo las simpatías de sus iguales con una sonrisa de falso pesar. El pregonero ya estaba en su puesto, listo para cantar la muerte del Robledal, y entonces se hizo el silencio. Alejandro e Isabela entraron en la plaza, caminando con la cabeza alta. Luna iba entre los dos, agarrada de sus manos. Ignoraron los murmullos y las miradas acusadoras y se detuvieron frente a don Ricardo. «Antes de que procedan, tengo algo que decir», gritó Alejandro, su voz resonando en la plaza. Subió los primeros escalones, plantándose cara a cara con su enemigo. «Todos ustedes han venido a verme perder mi tierra. Y es cierto, la voy a perder. Pero quiero que sepan por qué. La voy a perder porque he elegido la decencia por encima del dinero. Me han dicho que he deshonrado la memoria de mi esposa al acoger a esta mujer». Se giró y extendió una mano hacia Isabela. «Les digo que honro la memoria de mi esposa al proteger a la única persona que ha devuelto la alegría a nuestra hija. El pueblo me acusa de albergar a una ladrona. Yo la acuso de robarme el corazón, y si ese es mi crimen, lo acepto. Quédense con la tierra, yo me quedo con mi honor y con mi familia». Un silencio atónito se apoderó de la multitud. Las palabras de Alejandro, cargadas de una pasión inquebrantable, los habían dejado sin aliento. Fue entonces cuando Isabela, con lágrimas de gratitud y amor en los ojos, subió los escalones y se puso a su lado. «Él confía en mí sin conocer mi historia», dijo ella, su voz clara y fuerte. «Ahora todos ustedes la conocerán. Ese cartel no miente. Huí. Pero huí de la injusticia, no de la justicia. Mi verdadero nombre es Isabela de Valbuena». Un jadeo colectivo recorrió la plaza. El nombre de los marqueses de Valbuena era una leyenda en la región. Una familia noble y liberal, arruinada y desaparecida hacía años. «Mi padre fue traicionado y asesinado por su rival político», continuó Isabela, su voz temblando de dolor contenido. «El robo del que se me acusa fue coger las joyas de mi propia madre para poder escapar antes de que me mataran o me encerraran. Y el hombre que ordenó la muerte de mi padre, el hombre que emitió esa orden de arresto falsa para cazarme, es un conocido socio de negocios del hombre que hoy quiere robarles esta tierra. Un hombre llamado General Montero, con quien don Ricardo ha estado traficando armas y robando tierras durante años». La acusación fue tan explosiva que dejó a todos paralizados. Don Ricardo palideció, su rostro una máscara de horror. «¡Mentirosa! ¡No tienes pruebas!», gritó, pero su voz sonaba débil y desesperada. «No», replicó Isabela, y de su vestido sacó un paquete de cartas atadas con una cinta. «Aquí están las cartas que mi padre me dio antes de morir. Cartas que detallan cada uno de sus negocios corruptos, cada trato sucio, cada crimen. Léanlas y juzguen ustedes mismos quién es el ladrón aquí». Lanzó las cartas a los pies del alcalde. El caos estalló. La gente se abalanzó. El alcalde cogió las cartas y comenzó a leer en voz alta. La cara de don Ricardo se descompuso. Intentó huir, pero los mismos hombres que minutos antes lo adulaban ahora le cerraban el paso. Sus rostros transformados por la ira y la traición, su imperio de mentiras se había derrumbado. El colapso de don Ricardo fue tan rápido y absoluto como el de una casa construida sobre cimientos de arena. Enfrentado a las pruebas irrefutables de las cartas y al testimonio furioso de la gente que había engañado, su arrogancia se desvaneció, dejando solo a un hombre patético y asustado. El alcalde, ansioso por distanciarse del escándalo, ordenó su detención inmediata. Mientras dos alguaciles se lo llevaban entre los insultos de la multitud, el imperio de miedo y poder que había construido durante décadas se disolvió en el polvo de la plaza. Las consecuencias de la revelación se extendieron como una onda expansiva. La deuda fraudulenta sobre el Robledal fue anulada de inmediato.
Las autoridades de la capital, alertadas sobre la conspiración que involucraba al general Montero, iniciaron una investigación que limpiaría oficialmente el nombre de la familia Balbuena. Pero la transformación más inmediata y profunda ocurrió en el corazón de la gente del pueblo. Mientras Alejandro, Isabela y Luna se abrían paso para volver a casa, la multitud, antes hostil, ahora los miraba con una mezcla de asombro y profunda vergüenza. El herrero, el mismo que le había negado la ayuda, se acercó a Alejandro y, sin decir palabra, le estrechó la mano con fuerza. Una de las mujeres que había cuchicheado a sus espaldas se acercó a Isabela y le ofreció una cesta con pan recién horneado. «Perdónenos, señora», murmuró. Eran pequeños gestos, pero significaban todo. Eran la promesa de una comunidad que comenzaba a sanar. Esa noche, de vuelta en el Robledal, un silencio pacífico envolvió la casa. Ya no era el silencio pesado del luto, sino la quietud serena que sigue a una gran tormenta. Estaban sentados en el porche, viendo cómo la luna se elevaba sobre las colinas. Luna dormía plácidamente en su cama, por primera vez en mucho tiempo, en un hogar libre de amenazas. «Isabela de Balbuena», dijo Alejandro en voz baja, probando el nombre en sus labios. «Suena como la heroína de uno de tus cuentos de fábulas». Ella sonrió, una sonrisa genuina y libre, sin las sombras que siempre la habían acechado. Esa mujer murió hace mucho tiempo, el día que su familia fue destruida. La que está sentada aquí es solo Isabela, la mujer que encontró un hogar cuando creía que todos los caminos se habían cerrado. Él se giró hacia ella y cogió su mano. Esta vez, ella no se apartó. Entrelazó sus dedos con los de él, un gesto de aceptación y confianza total. «Este es tu hogar, Isabela, siempre lo será». Se miraron, y en ese silencio, todas las barreras que los habían separado, el dolor de él, el miedo de ella, las convenciones de la sociedad, se derrumbaron. Ya no eran un patrón y una gobernanta, ni dos náufragos en un pacto de supervivencia. Eran un hombre y una mujer que se habían encontrado en las ruinas de sus vidas y habían construido algo nuevo y fuerte juntos. Un año después, la primavera regresó a El Robledal, y esta vez no lo hizo sola. Llegó acompañada de risas, música y el aroma de las flores que ahora crecían en abundancia en el jardín de Isabela. La fachada de la casona, recién pintada, brillaba bajo el sol, y sus ventanas, ahora siempre abiertas, dejaban salir el sonido de una celebración. La hacienda no solo había sobrevivido, estaba prosperando. Los campos estaban verdes y rebosantes, y el ganado pastaba gordo y saludable. Con la ayuda de los vecinos, que habían acudido en masa a ofrecer su trabajo como penitencia, el granero había sido reconstruido, más grande y fuerte que antes. En el patio, bajo el gran roble, se celebraba la vida. Era el primer aniversario de su boda. Alejandro, de pie junto a la mesa cargada de comida, ya no parecía un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Su risa era fácil y frecuente. A su lado, Isabela, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, conversaba con las mujeres del pueblo, ya no como una extraña, sino como una de ellas, la respetada y querida señora de la hacienda. Y entonces, una pequeña figura con una corona de margaritas en el pelo corrió a través del césped, perseguida por otros niños. Era Luna, sus ojos brillando con una alegría pura y desenfrenada. Corrió directamente hacia Isabela y se abrazó a sus piernas. «¡Mamá, mira!», gritó, mostrándole un saltamontes que tenía en sus manos. «Juan dice que si le pides un deseo, se lo lleva a la luna». Isabela se agachó y la abrazó, besando la parte superior de su cabeza. «Pues entonces, pide el más grande de los deseos, mi amor». Alejandro se acercó y los rodeó a ambos con sus brazos. Se quedaron así, los tres juntos, una estampa de felicidad perfecta y duramente ganada. Miraron su hogar, a su hija, a su gente. La criada no le había ofrecido al granjero viudo solo ser una madre para su hija.
Le había ofrecido una segunda oportunidad para vivir, y él, a cambio, no le había ofrecido solo protección. Le había ofrecido un lugar donde su corazón herido podía finalmente sanar y echar raíces. Juntos habían aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera familia no es la que nos es dada por la sangre, sino la que elegimos construir con los ladrillos del amor, el coraje y la fe inquebrantable. La historia de Alejandro e Isabela nos enseña que incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la valentía pueden forjar un destino feliz. Para más historias y relatos que te intrigarán y te llegarán al corazón, mira nuestro próximo video y únete a nuestra comunidad de amantes de las historias suscribiéndote al canal.